Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. 8:33 de la mañana, esto es Pauta de Análisis, nos escuchás en la 100.5, estamos en el norte, en Antofagasta 99.1, Valparaíso, Viña del Mar 96.7 y Temuco 96.7 también. Ya tenemos a nuestros panelistas, Connie. Sí, tenemos por Zoom, ¿cierto? Conectados, así que lo pueden ver a través de nuestra señal web, a Rodrigo Pérez de Arce, investigador de Faro UDD, que lo tenemos ahí abrigado, ¿cierto? Después de que aquí hasta este otro lado estamos enfrentando como 33 grados. Y a ti te vemos. No sé qué es mejor, ¿eh? No sé qué es mejor. Sí, porque allá parece que están con harto frío. Sí. Y heladito. estamos esperando a Fuad Chaín, abogado independiente y expresidente de la ADC, que va a llegar en cualquier minuto, así que lo sumamos a la conversación. Por mientras te saludamos, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes ya para ti, ¿o no? Casi No, buenas casi tardes. buenas tardes. Estamos con 3 horas más en este momento del año. Y no está tan helado como estuvo la semana pasada, así que estamos aprovechando esta primavera de San Juan, no alcanza para ser verano. Rodrigo Pérez de Arce, a ver, estamos acercándonos a un fin de gobierno con varios temas. Uno, con un choque de narrativas, entre un gobierno que sale y dice que el país está normalizado y un gobierno que entra que dice que este es un gobierno de emergencia porque está todo mal. Y por otra parte, con una nueva controversia del gobierno actual con Estados Unidos, que ayer fue marcado por un punto de prensa del embajador de Estados Unidos, que yo creo que no tenemos un recuerdo rápido de un embajador, digamos, marcando agenda tan duramente, señalando puntos políticos respecto de que están encantados de poder trabajar con el próximo gobierno. Entonces, no sé mucho cómo lo ves tú respecto desde el análisis, tú como investigador asociado de Faro UDD, el cierre de un gobierno que además entra, ¿no es cierto?, en una crisis bien importante, ni más ni menos que con Estados Unidos y con China al otro lado. Sí, a ver, son los dos temas bien grandes. Uno, el tema normalización rima con resignación. Y claro, uno puede evaluar al gobierno de dos maneras. Una es respecto de sus promesas, donde yo creo que hay muchas renuncias, algunas forzadas. El proyecto constitucional es muy claro, pero también, por ejemplo, el fin del CAE, que no va a salir en este gobierno y de hecho el ministro Cataldo es muy claro en eso. Y lo otro es que es una normalización que se parece mucho a cómo estaba el país el 17 de octubre del 2019. Como un país, digamos, estable, tranquilo, pero, digamos, no era el infierno neoliberal que nos decían, ¿verdad? Entonces eso yo creo que hay una cuota importante de resignación. El tema de Estados Unidos, hay también dos cosas, dos patitas. Una es la controversia con el gobierno, con nuestro gobierno particular, con la administración Boric. Sí, como que se están chocando las versiones. Sí, y en el fondo los dos están testeándose, se están toreando y están peleando permanentemente y no es una novedad, o sea, esto viene pasando desde el inicio del mandato del presidente Boric. Pero fuera de la controversia con nuestro gobierno, que yo creo que hace más agudo o intensifica los problemas con Estados Unidos, yo creo que es un Estados Unidos que está con muchas más ganas, está con los dientes más afilados, está usando herramientas que antes no se utilizaban, está recurriendo a un vocabulario que no es común en la diplomacia y la conferencia de prensa de ayer es solamente una muestra de esto, pero en el fondo los aranceles, la retórica de Trump es algo que digamos, está fuerte y no depende de Boric. Ya, pero solo una cosa, porque también ahí tiene que ver con que sí, sabemos que la segunda administración de Donald Trump llegó marcando fuerte y sabemos también que su política de seguridad fue expresada públicamente en un documento hace 2 meses atrás, de la cual nosotros en Chile nos hicimos cargo como hace como una semana, digamos, pues, como que no hicimos punto o pie en la realidad de lo que implicaba esa política. O sea, no deberíamos estar tan sorprendidos, dices tú. Quizá, pero me refiero a que finalmente había un contexto y en la cual la pregunta es si el gobierno de Chile aquilató bien ese cambio de discurso de la administración de Donald Trump y que a lo mejor lo que ha pasado ayer, las declaraciones del embajador en ese tono muy vehemente, amenazante, decía la vocera de gobierno,
es parte de lo mismo y quizá el gobierno chileno debió haber sido más cauto, que lo dicen un poco algunos analistas, como que culpan al presidente Boric en esta cosa como muy frontal con Donald Trump. Llegó Fuad Chaín, aquí lo tenemos, así que lo saludamos. Fuad, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros muchas aquí en gracias, Pauta gusto Análisis. verlo. Usted tiene experiencia ahí en la política. Sí, pues. Sí. ¿Cómo se ve? Estamos con Rodrigo Pérez de Arce, ¿cierto? A la distancia. Después de la conferencia de ayer del embajador de Estados Unidos en Chile, que avanza o aumenta los decibeles, digamos, desde el punto de vista, ¿cuán complicado nos deja como gobierno y también el desafío que significa para el gobierno entrante? A ver, yo creo que esto no es algo que le pase solo a Chile, como le está pasando al mundo, le está pasando a Europa, ¿no es cierto? Le está pasando a Canadá, le está pasando Consuelo a de México. muchos. No, lo que quiero decir es que el problema no es Chile. ¿Ya? Acá yo creo que la relación de Chile con Estados Unidos tiene que ser amigos siempre, subordinados nunca. ¿Ya? Y yo creo que de alguna manera ahí es donde uno tiene que moverse en un equilibrio, donde en definitiva no tiene que buscar controversias innecesarias, pero tampoco puede dejar de ejercer su soberanía. Pero ahí está la crítica que planteaba Claudia Álamo, que también hay voces que dicen que el presidente Boric ha toreado, entre comillas, a Estados Unidos la forma en que se refiere a Donald Trump o con sus acusaciones, o no somos tan importantes y esto da lo mismo quién está en la moneda, las declaraciones habrían sido las mismas. Eso es lo que yo creo que buscan algunos, una especie de excusa exculpatoria de Donald Trump y su actitud, pero tiene la misma actitud con cualquier líder, digamos, con los líderes europeos. Mire lo que ha hecho con Groenlandia, la amenaza con Canadá. Entonces, por lo mismo el gobierno chileno debería haber tomado nota, ¿no? No, yo creo que el gobierno chileno lo que ha hecho en materia internacional es que efectivamente actuó en base a principios. Uno le puede gustar más o menos el tono, pero creo que actuó en base a principios, ¿ya? O sea, acá cuando Lago golpeaba la mesa y dijo, mire, nosotros no vamos a ir a la guerra de Irak, ¿ya? Unilateralmente, claro, como el presidente Lagos también lo hacía con mucha fuerza. Ahí me gustaba a mí cuando todo el país se ponía detrás, digamos, de un jefe de Estado. ¿No? ¿Por qué es distinto? No, pero me pregunto si no es distinto en el sentido de que, por ejemplo, claro, se está marcando soberanía respecto de las decisiones que Chile toma autónomamente, pero, por ejemplo, el argumento que el gobierno explica, hoy día aparece una información en el Mercurio que dice que el ministro de Transporte había avisado de la concesión del proyecto chino, que el decreto fue anulado 2 días después. Ayer el canciller decía que esto tiene etapas, que todavía no está para nada cerrado este cable de fibra óptica submarino, ¿no es cierto?, con Chile-China. Y por lo mismo, entonces quiero que te aplique una especie de sanción preventiva. Pero si el decreto fue anulado, fue firmado y anulado. Fue firmado, no surtió efecto, digamos. El efecto de la nulidad es que retrotrae las cosas al estado anterior de su firma. Es un efecto propio de la nulidad. Lo que quiero decir es que cuando efectivamente se ganó una licitación de registro civil china, Estados Unidos puso un grito en el cielo y hubo que echarla para atrás. Y aquí parece que igual. Y aquí nos parece a nosotros que hubo buenas razones quizás ahí para poder hacerlo, porque efectivamente tenía que ver con los datos personales de los chilenos, y cuando tenemos un programa de visa waiver, bueno, uno lo entiende. Luego China quería hacer una gran inversión en un observatorio en nuestro país y Estados Unidos dijo que no y no se aprobó el observatorio. Hoy día, ¿no es cierto?, cuando se requiere, cuando nuestro principal socio comercial es China, nuestra principal área de crecimiento es Asia, las principales inversiones en Chile también hoy día vienen de ese mundo, no vienen de Estados Unidos, y tenemos entonces que, no lo dice el presidente Boric, lo dijo el presidente Piñera en su momento, quien partió con esta iniciativa del cable a China, bueno, y entonces se entera el embajador de que esto está a punto de salir, de que se haya firmado un decreto, de que se anuló para poder reevaluarlo, y lo que hace es que aplica una sanción, además personal, ¿ya?, al ministro, al subsecretario y a otro funcionario público, y hoy día nuevamente nos amenaza con la visa waiver. O sea, cada cosa que Chile se desaline un poquito de lo que nos dicta el papá de Estados Unidos, entonces nos amenazan con la visa waiver. A mí me parece que eso hay que tener un poquito de amor propio también como país. Perdón, Fuad, para que sea compartida esta conversación con Rodrigo Pérez de Arce. Hay varias cosas en la conversa que creo que son importantes. Una es que, claro, Trump viene con una maleta de herramientas que no son las típicas y que son mucho más radicales que las que había usado Estados Unidos en los últimos años, pero que, ojo, la diplomacia estadounidense no inventó esta forma de influir con Trump ni con
el presidente Boric. Esto viene de antes, de hecho hay un ejemplo todavía más, a mí me llama más la atención porque en algún sentido es más inocente. Cuando el presidente Piñera estaba en China, iba a visitar una planta de Huawei, y le llega el telefonazo, se suspende la visita y la reunión con los ejecutivos de Huawei se realiza, si no me equivoco, en un hotel. No va a la planta, ¿verdad? O sea, ni siquiera eso avanzó. Ahora bien, que esto sean políticas más largas no quita elementos actuales. Evidentemente, y yo creo que es muy claro, el presidente Boric ha intentado marcar puntos que no son los típicos de la política exterior chilena. Y no solamente en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Recuerdo, y esto no solo me llama la atención, el caso del embajador de Israel, que estaba esperando la moneda para ser recibido y no lo reciben, y había otros representantes del grupo diplomático. Eso te dice que en el fondo la política exterior de Chile ha pasado mucho más de lo común, creo, por el presidente, más de lo que había sido los últimos años. Y hay un tema que creo que es relevante, que es que va a haber que elegir en algún momento. Entre China y Estados Unidos. O vas a tener que tomar decisiones respecto de proyectos que no puedes dejar a los dos lados contentos. Y eso yo creo que son operaciones muy complicadas, son cosas muy delicadas, porque, por ejemplo, el embajador hablaba ayer de que no teníamos que tener redundancia en los cables submarinos. Es decir, que no hubieran dos cables que fueran al mismo lado. Y eso justamente, cuando los cables son infraestructura tan crítica, tú necesitas algún nivel de redundancia para tener como un backup. Sí. Entonces, es complejo el balance, y yo creo que en esto la administración entrante particularmente tiene que ser muy cuidadosa de no aparecer como servil a los intereses de Estados Unidos nomás. Ahora, y ese probablemente es el gran desafío, porque, claro, uno escucha, uno dice, ¿qué debiéramos haber hecho como país distinto? Porque esto es una pelea digamos, un enfrentamiento entre China y Estados Unidos. O sea, no somos nosotros, ¿cierto? Eso es lo que... claro. Sí, somos nosotros, porque se está lidiando, así como, no sé, la Guerra Fría también se peleó en otros países, en terceros países que no eran precisamente Rusia, Unión Soviética y Estados Unidos. Pero en el fondo, la pelea de fondo que hay aquí es quién tiene el poder, la hegemonía, en este caso, lo que Estados Unidos ha denominado, ¿cierto?, su área de influencia o su patio trasero. Lo dijo claramente y lo afirma en su política de seguridad nacional, que fue publicada, ¿cierto?, y aprobada a fines del 2025, y que nosotros pasó un poquito colado. Por lo tanto, ¿cómo se hace? Porque nosotros tenemos... jugamos un rol, no somos los importantes, pero para nosotros China es fundamental, es nuestro principal 40% de nuestra es nuestro principal destino exportador. Entonces, tenemos que elegir qué hace el gobierno entrante, que ya anunció José Antonio Kast que va a ir a esta cumbre, convocada por Donald Trump y sus amigos ideológicos. Claro, todavía no va a haber asumido, pero a 2 días de asumir. ¿Va el presidente entrante? ¿Le tiene que decir algo al presidente Trump en términos de... Para hacer una cosa, Connie, esa invitación fue el 16 de febrero. Sí. Esto no pasaba. Sí. También el tema, cómo tú te desdices de ir. Sí. También es un tema súper complejo. ¿Cómo se hace? Mira, yo creo que, a ver, sí, obviamente que esto es una pelea que no es nuestra. Esta sí que es de perros grandes. Un chihuahua, digamos, es una pelea de perros grandes, eso indudablemente. Y ahí uno lo que tiene que hacer es seguir ciertas políticas de Estado. O sea, Chile tiene desde el punto de vista de las relaciones económicas, tiene relaciones con todo el mundo, ¿ya? Tiene una economía de las más abiertas y ha basado su desarrollo económico, un desarrollo exportador. Es un país pequeño y que ha logrado niveles importantes, todavía no lo esperado, pero importante desarrollo gracias justamente a que es una economía abierta que comercia con todo el mundo. Y por lo tanto tiene que defender eso, ¿ya? Y cuando nuestro principal socio efectivamente es China, es Asia-Pacífico, cuando hoy día tenemos una importante apertura que estamos iniciando, y creo que es uno de los méritos también en materia de política exterior del gobierno del presidente Boric, que hay que reconocer, es con India, ¿ya? Que hoy día es una economía emergente muy potente. Bueno, ¿qué es lo que es bueno para Chile?
yo me pregunto, aparte de amenazas y sanciones, ¿qué nos está ofreciendo hoy día Estados Unidos cuando está cerrando su economía? Pero hay que optar. Pero cuando está subiendo sus aranceles, no, pero tienes que preguntarte qué es lo que es bueno para Chile. Eso es lo que estoy señalando. Entonces, más allá de eso, ¿ya? Tenemos que cuidar indudablemente, eso lo quiero decir, nuestras relaciones, por cierto, con Estados Unidos, con Europa, con las grandes potencias políticas, militares, económicas, pero también tenemos que cuidar nuestra relación con China. Y creo que claro, si el problema es cómo se hace ambas cómo cosas. se hace ese malabarismo con dos platillos. Pensando siempre en el interés de Chile. Por lo tanto, aquí, respecto, por ejemplo, del cable submarino de fibra óptica, si es que es importante para Chile que se haga esa concesión, que tengamos esa fibra óptica, entonces tenemos que avanzar, ¿ya? Independientemente de ciertas amenazas, de ciertas sanciones a ciertas personas, porque también hay que hacerse respetar. Y yo creo que ¿qué es lo que es bueno para Chile? Eso es lo que tenemos que pensar y tomar las decisiones en función de aquello y no comportarnos como, dice la canción, ya un pueblo al sur de Estados Unidos. Pero Rodrigo Pérez de Arce, ¿cómo ves tú esa ecuación? Porque para muchos es la madre del cordero. ¿Cómo uno logra sostener la relación con Estados Unidos y con China? Ayer el canciller dijo una frase que me llamó mucho la atención. Dijo, China no puede ser territorio en disputa, o sea, Chile no puede ser un territorio en disputa. Pero de alguna manera lo está haciendo. Sí, no, absolutamente. Aunque no seamos lo más importante que está sucediendo en el mundo, sí, por la geografía de Chile, pues puede ser la puerta de entrada de este tipo de proyectos en América Latina, porque en el fondo hay conexión directa con todo el Pacífico, particularmente con Asia. Es decir, uno no puede tirar un cable de Brasil a China, por ejemplo, sino que tiene que pasar por Chile, por su características. Ahora, dado que Chile es una economía súper abierta al mundo, creo que es pertinente revisar cómo tratamos nuestra infraestructura crítica cuando se trata de proyectos de inversión extranjera. ¿Por qué? Porque pareciera ser que estamos un poco desajustados en este tipo de regulaciones. Porque Chile ha avanzado, por ejemplo, en materia de protección de datos personales. No estamos, digamos, en la edad de piedra, pero ya el partido ya no se juega solamente con la alineación de votos en la ONU o a quién le exportas más, sino, por ejemplo, en infraestructura digital, por ejemplo, los cables, evidentemente, la infraestructura de seguridad. Por ejemplo, nosotros tenemos una relación de dependencia muy fuerte con Estados Unidos y con Israel respecto de nuestra infraestructura de seguridad, tenemos que diversificarla. Y hay que pensar ahí, no solo, o sea, eso es una línea de acción, por supuesto, pero también de qué manera tú actualizas toda la infraestructura legal que tienes rodeando este tipo de proyectos, porque por ejemplo, lo que decía el ministro Muñoz, si no me equivoco, en alguna de las entrevistas, es que ellos están obligados por ley a que si reciben una propuesta, tienen que analizarla. Sí. Y en el fondo no puede hacer algo muy distinto. De hecho, si es que el ministro no evalúa esta propuesta, el tiempo y forma que le establece la ley, él se ha expuesto a ser demandado. O sea, hay una demanda respecto al Estado de Chile. Entonces, ahí yo creo que hay un ajuste que hay que hacer, y de hecho fue una de las partes que yo creo más interesantes de la conferencia de prensa del embajador de Estados Unidos. Cuando él denuncia, nos queda poco tiempo, pero y a eso me imagino que te refieres, Rodrigo, cuando él, en el fondo lo que hace el embajador es decir que ha habido problemas serios de seguridad en el intercambio de información, y que incluso acusa o denuncia un hackeo de una empresa importante, dice, de la construcción, y que esto ha puesto, y además de otras empresas de telecomunicaciones, que esto ha puesto en peligro la seguridad de los chilenos y además regional. Pero da la impresión de que lo que está diciendo el embajador es casi como agradezcan que Estados Unidos está protegiéndolos, porque el Estado chileno no se ha dado cuenta, nosotros les informamos y no han hecho nada, ¿o no? Pero hay un salto lógico, porque yo creo que Chile efectivamente, tal como dice Rodrigo, hemos avanzado no solo en protección de datos, sino que también en ciberseguridad. Ya tenemos una agencia de ciberseguridad, tenemos organismos de importancia vital. O sea, Chile ha avanzado tanto en institucionalidad como en regulación, ¿ya?, para la protección de datos y también desde el punto de vista de ciberseguridad. Entonces, ¿cuál es la respuesta a ciertas amenazas de seguridad que pueden existir? ¿Ya? No construir un cable con China como si fuese el único riesgo, tratar de poner un foco ahí, o
implementar adecuadamente esta nueva regulación, esta nueva institucionalidad que ambos están en pleno proceso de implementación y si es necesario fortalecerlo para cualquier riesgo, pero no efectivamente renunciar a seguir desarrollando nuestra infraestructura. La infraestructura digital, ¿ya?, es fundamental para el desarrollo. Mi pregunta es ¿por qué Chile? Si es bueno para el país, yo no tengo esa respuesta, yo no le puedo decir, no, esto es indispensable, no soy experto en esto, pero si es bueno para el desarrollo del país, para estar a la punta, a la vanguardia, ¿no es cierto?, del desarrollo tecnológico, de las relaciones comerciales. Hoy día hay muchas cosas que son exportación de servicios, y para la exportación de servicios de la fibra óptica es fundamental. Si es bueno para Chile, ¿por qué no entonces abordar el tema de seguridad desde otra mirada y no desde dejar de hacer proyectos de desarrollo? Sí, el tiempo voló, pero solo un punto. No estamos en un momento de un proyecto comercial. Estamos en un momento de un planeta en una situación geopolítica y hay una política de seguridad de los Estados Unidos en que, por ejemplo, tiene a Argentina como un aliado incondicional. Nos pone a Chile probablemente esto en una encrucijada distinta. Bueno, y China-Perú. Sí, y China-Perú. Por eso, entonces, también con el puerto. ¿Y por qué nosotros vamos a tener que alinearnos con uno u otro? ¿Por qué nosotros vamos a tener que ser subordinados de China o subordinados de Estados Unidos? Chile tiene que velar por los intereses de Chile y tener relaciones con todo el mundo como lo ha hecho su tradición republicana. Bueno, se nos fue el tiempo. Sí. Ya, queda para la próxima vez la pregunta de si entonces en ese contexto José Antonio Kast, ¿está bien que vaya a la cumbre donde se va a analizar precisamente este tema? Pregunta abierta. 8:54, Rodrigo Pérez de Arce. Muchísimas gracias, como cada martes. Que estén muy bien. Un abrazo enorme a la distancia. Gracias, igualmente, Rodrigo. Chucho. Y Rodrigo. Facha, abogado independiente, expresidente de la democracia cristiana. Un gustazo también Igualmente, tenerlo por acá Claudia. nuevamente. Gracias,